Bienvenidos a Monster News. Hoy tenemos un montón de cosas bastante interesantes porque tenemos todos los procesadores que van a salir tanto de AMD como de Intel. También un supuesto adelanto de la futura mejora de Fidelity Super Resolution de AMD. Además, aparentemente Nvidia puede que se sume al tema del handheld, de los PC portátiles. Ojo, cuidado ahí. Y finalmente vamos a ver un estudio muy interesante que demuestra una vez más que el gaming mejora la vida. Así que sin más, empezamos. Los próximos minutos de nuestras vidas están patrocinados por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde puedes encontrar claves de juegos, programas tipo Office. Yo, por ejemplo, compré el Windows 10, Windows 11, pero no te olvides que estas serían las versiones OEM. Quiere decir que estas claves se atarían al hardware del PC. A diferencia de las otras claves, no lo ataríamos al usuario. Acordate que con el código Monster puedes tener hasta un 25% de descuento. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Abajo te dejo los enlaces de todo, echale un vistazo que siempre hay algún descuento, pero además añadile Monster para tener un 25% extra de descuento. Y ahora seguimos, pero antes... Gracias, GVG Mall. Bueno, primera noticia, vamos a repasar rápidamente lo que son las APU de AMD para la próxima generación, las Next Gen. AMD prepara sus APU Next Gen para PC y portátiles. Las primeras con chiplets Soundwave, Strix, Sarlacc y Kraken. Con los nombres se volvieron locos. Bueno, el artículo empieza hablándonos un poco de lo que son estas APU, que ya sabemos perfectamente en el canal. Bueno, lo que podemos esperar para la próxima generación de APUs de AMD sería Strix Point, que sería la primera en lanzarse. Esta tendría una CPU con núcleos Zen 5 y una GPU integrada RDNA 3.5. Sería, digamos, un refresh de las actuales RDNA. Como dice el artículo, estos Strix Point darán vida a la familia 8050. Incorporarían NPUs, XDNA 2, las cuales serían hasta 3 veces más rápida en rendimiento de inteligencia artificial, alcanzando unos 48 teraflops. Estas serían las sucesoras a Hawk Point, que son los 8040U que tenemos actualmente y que llegarán en el 2024. Eso por un lado. Por otro lado tendríamos los AMD Sarlacc, que según el artículo ofrecerá un gran rendimiento en cuanto a gráficos, y Soundwave llegará utilizando 3 nanómetros de TSMC, pero eso ya sería para más adelante. Después de Strix Point, vendría Kraken Point, de 5 nanómetros, que este ya sería para el 2025, y estos ya tendrían los Zen 5 y RDNA 3.5. Como ya sabemos, estos Kraken Point serán un poquitito más discretos. Contarán con 8 núcleos, Zen 5 y Zen 5C, y una GPU de 8 unidades de cómputo, que sería inferior en cuanto a unidades de cómputo que la actual ROG Ally o Legion Go. Luego vendría la serie Starlacc, que esta sí es una versión más potente y podría llegar a emplear hasta 16 núcleos de CPU y una GPU con 40 unidades de cómputo, que esto ya sería una barbaridad, o como nos ponen en el ejemplo en el artículo, sería equivalente a unas 7600, cosa que no está nada mal. Bueno, y finalmente nos habla el artículo de Soundwave, que sería la última, que esta ya vendría en el 2026. Bueno, para esto falta mucho, tendría en teoría Zen 6 y RDNA 5, pero bueno, esto ya es mucho decir. Pero por otro lado, siguiendo con AMD y su Fidelity Super Resolution, igual recibe un boost. El ejecutivo de AMD insinúa una mejora impulsada por inteligencia artificial. AMD FSR con IA en proceso, traducido sería el Fidelity Super Resolution incorporando inteligencia artificial para su rescalado, tal y como lo hace actualmente Nvidia o Intel. Según Mark Papermaster, aclaró en una entrevista que el 2024 es un año gigante porque dedicamos muchos años a nuestras capacidades de hardware y software para inteligencia artificial. Acabamos de completar la habilitación de inteligencia artificial para todos los productos y estamos permitiendo que nuestros dispositivos de juegos mejoren utilizando inteligencia artificial. Y 2024 es realmente un gran año de implementación. Así que yo me imagino que sí irá por ese lado, pero explícitamente no dijo nada. Así que tenemos que realmente interpretar un poco lo que dice Mark, maestro de papel. Pero por otro lado también está Intel. La serie de Intel Arrow Lake incluirá hasta 4 Xe cores sin hyperthreading y compatibilidad con DDR4.
Tengamos en cuenta que esto es un rumor, pero ya estuvimos hablando de estos Arrow Lake varias veces. Ya sabíamos que venía sin multihilo, sin hyper-threading, también que no son compatibles con DDR4, pero lo que no sabíamos era de estos 4 Xe cores, digamos que son las unidades de cómputo de la iGPU de Intel. Y en teoría se llamarían Core Ultra 200, ¿no? Siguiendo con lo que serían los Meteor Lake. Y aquí tendríamos Arrow Lake y Arrow Lake S. Según el filtrador chino, Cerdo Dorado, Golden Pig, nos confirma todo esto. Luego nos recuerdan un poco publicaciones de Bilibili que ya hemos visto y realmente poco más. Es un poco anticiparnos a lo que sería este final de año. Por lo que vamos a tener una batalla súper interesante este año, sobre todo en la parte portátil. Porque por otro lado, Nvidia prepara una consola portátil para competir con AMD y Steam Deck. CPU, Intel Luna Lake y GPU, Ada Lovelace. Esa es la pregunta. Que bueno, yo no sé hasta qué punto esta alianza con Intel, que puede ser, pero sí tiene toda la lógica del mundo que Nvidia haga una handheld, una consola PC, o un PC consolizado, que ese término me parece horroroso. Bueno, el artículo nos empieza hablando, esto sería una filtración de Moore's Law is Dead, que nos vendría a indicar un poco eso. Y entre otros rumores, como por ejemplo PlayStation Vita 2, que Xbox está preparando una consola portátil tipo Nintendo Switch con dock, todo eso es lo que se va rumoreando, pero ahora por lo visto se mete uno más en la batalla, Nvidia. El artículo continúa que bueno, no sería como el Nvidia Shield y que se descarta que pueda utilizar procesadores ARM. Pero aparentemente, según estos rumores, están desarrollando una consola de videojuegos premium, por lo que tenemos altas expectativas de un gran rendimiento, acompañado de un precio elevado. Aún así, recordamos que la compañía se centra en la GPU, y para poder crear el SoC, el System on a Chip, al completo, necesitaría una CPU. Aquí puede acudir a los procesadores ARM, como hacen sus propios System on a Chip Tegra, pero esto equivaldría a sacrificar el rendimiento. Es por ello que el youtuber ya nos indica que está escuchando rumores sobre el hecho de que Nvidia contacte con Intel, haciendo una fusión entre Luna Lake de Intel y Ada Lovelace de Nvidia para su futura consola portátil. Bueno, de todos estos rumores, digamos, que esté trabajando con Intel no tengo ni idea, pero sí tiene lógica que Nvidia se meta en este mundo de la handheld, de los PC consolizados. Como dicen, qué feo eso de decir PC consolizado. Me suena a todo menos a lo que quiere decir. Y es interesante que se meta, pero aparte, claro, le está trabajando todo el hardware a la Switch. Yo me imagino que hará un hardware mejor que la Switch para utilizar Windows en su propia handheld. Tiene lógica, pero bueno, el tiempo lo dirá. Pero por otro lado, la consola que todos estamos esperando, la computadora de mano para juegos MSI Claw, se lanzará el 8 de marzo en Estados Unidos. Bueno, ya nos adelantaron, esto venía para abril, pero ahora por lo visto es el 8 de marzo. Poco más que decir al respecto, esto tendría varios precios, como CPU, como capacidades de almacenamiento. Es decir, tendría un Core Ultra 7, un Core Ultra 5, versiones de 512 y 1 TB. Y acá tenemos los precios que serían en dólares y las supuestas fechas. Pero debajo de todo nos ponen unas cosas que yo no había visto, que son las Exclusive Add-ons, las porqueritas que le podés comprar a la Claw. Esto nos daría a entender que no viene con estuche. Pero mirá, es una copia casi al estuche de la Rock Ally, ¿no? MSI está on fire, Le ha copiado todo. Bueno, nada, menos el procesador, que es lo más importante y lo que estamos esperando. A ver cómo se comportan estos procesadores. Yo tengo una intriga que me muero. Bueno, y finalmente tenemos abajo un poco de lo que siempre tenemos, las especificaciones en este cuadrito muy bonito que nos compara con todo lo que tenemos hasta ahora. Pero por otro lado, miren esta curiosidad del nuevo monitor de LG. No sé qué te parece. LG confirma su monitor OLED de 32 pulgadas con modo dual, 4K 240 Hz y 1080p 480 Hz y tiene un precio de $1.399. Bueno, antes de seguir, lo vimos ya en la presentación en el CES, ya estaba este monitor, ya lo probaron, está bueno porque con un botoncito podés apretar y cambiamos de tener un monitor 4K a tener uno de 1080 de forma nativa. Curioso. Bueno, por supuesto tendría una muy buena reproducción de colores y esto, a diferencia de QD OLED, se llamaría WOLED, que esto sería una tecnología nueva de LG, el cual podría, con un botón, manejar dos resoluciones nativas, además de tener G-Sync y FreeSync Premium. Por lo demás, nada, es el sueño del pibe en los monitores. Está equipado con la tecnología Pixel Sound, que estos serían altavoces que estarían por detrás de la pantalla
dando una mejor sensación y un mejor sonido, según LG. Esto anda a saber y habrá que probarlo. No son los clásicos altavoces espantosos de monitor que apuntan hacia abajo. Y finalmente el artículo nos muestra el precio, que serían $1.399, saldría el 15 de abril, gran fecha, es mi cumpleaños, pero nos comenta también una curiosidad que absurdo. El monitor todavía está en precompra en la página web de LG y ya tiene muchos comentarios malos por la terminación que es mate y no sé qué. La gente cómo le gusta romper las pelotas y lo al pedo que está. Pero por otro lado, cambiando totalmente de tema, la otra vez hablamos de que habían hackeado a Epic y que le habían robado un montón de información, entre ellos datos de los trabajadores, de los usuarios, etc. La cosa es que no fue así. Asustados por el hackeo de Epic Game Store, hay buenas noticias. Era todo mentira. Bueno, el artículo empieza contándonos la historia que yo ya comenté, pero si vamos abajo del todo nos pone un sueño para cazar otros hackers. Esto podría ser, más o menos, el resumen de lo que ocurrió con el grupo Mowgli Beach, que parece que orquestó toda una campaña para intentar estafar a grupos de piratas que pudieran estar interesados en el material que nunca habían robado. Es decir, el propósito era utilizar hackeo de Epic Games Store como señuelo para atraer a otros peces en los que, eso sí, sacarle el dinero de información que no existía. Tal y como han declarado los supuestos hackers, en realidad nosotros no somos un grupo de ransomware, sino estafadores profesionales, por lo que fingieron haber robado datos para conseguir contactos a los que estafar. Y finalmente, como dice el artículo, nada, eran estafadores y ya está, como tantos otros, que de hacker nada, que nada, habían dicho que habían robado eso para poder cobrar el rescate de nada. Pero por otro lado, cambiando totalmente de tema, a un artículo que me pareció muy interesante que ha pasado aquí en Madrid, o bueno, que se está realizando aquí en Madrid. Trabajo con personas con Alzheimer en Madrid y una de las mejores terapias es el Red Dead Redemption 2. Cómo los videojuegos permiten luchar contra esta enfermedad. El artículo empieza explicándonos qué es el Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa. Por resumir, terminas perdiendo la memoria. Bueno, esto por lo visto es una persona del mismo 3D Juegos, porque como sigue el artículo nos pone que además de colaborador en 3D Juegos, también trabajo como fisioterapeuta y coordinador de nuevas tecnologías en Centro de Día Florencia, en Madrid. Continúa el artículo que se suele decir que las personas que juegan videojuegos son capaces de vivir muchas vidas gracias a la experiencia única que ofrecen. Esto no sé quién lo dice, pero bueno, según el artículo alguien lo dice. Y aquí es donde reside la clave. Gracias a nuestras tecnologías, y más concretamente a los videojuegos, se pueden replicar actividades que personas mayores realizan en su juventud y que eran importantes para ellas o incluso que les permite probar disciplinas que siempre les llamaron la atención. El artículo continúa hablándonos de la enfermedad, etcétera, etcétera, para continuar diciéndonos, una de las principales causas a la hora de restablecer una unión terapéutica con el videojuego es darle la misma condición que al cine y a la literatura, no solo como vías potentes de estimulación, sino también como puro componente lúdico. La diversión no es un sentimiento que subestimar, especialmente cuando se tratan de lograr bienestar, que es algo que los jugadores habitualmente conocen de primera mano. Y luego continúa. Por ejemplo, teniendo en cuenta que el cine del oeste es muy querido, puede trasladarse a una actividad interactiva. ¿Y si fueran los usuarios quienes fueran dictando la aventura del día? Una de las terapias favoritas del centro de trabajo serían las aventuras de Pepe el Vaquero. Como un western tradicional, es uno de los géneros predilectos de estas generaciones. Y el artículo termina, explicándonos un poco qué tipos de juego utilizan y cómo estimulan a las personas este tipo de juegos. Y me hace mucha gracia, por el tema de los vaqueros, mi abuelo le encantaba el cine de vaqueros. O sea que tiene razón el artículo, y Red Dead Redemption 2 me imagino que le encantaría a mi abuelo. Así que sin más, espero que te lo hayas pasado bien, no está mal para empezar la semana, pero antes acordate, las personas inteligentes no se ofenden, ellos sacan conclusiones. Chao.